Buenos días con todos, hermanos, en el nombre del Señor. Es un placer reencontrarnos cada vez en la voluntad del Señor para disfrutar de la comunión, de la palabra de Dios, de la presencia del Señor. Y de cuando en cuando nos estamos viendo, pero creo que por más tiempo con nuestros hermanos en EPO, que ya los estoy viendo después de meses. Y gracias a Dios por tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Me decía nuestro hermano Eder, sí, me sentía cómodo una vez que me coloco esto que tengo aquí. Digo, no tan cómodo, porque es mucho mejor, claro, estar libre de todo, ¿verdad? Pero toda cosa nos ayuda y contribuye para bien y deseamos que el Señor nos guíe sobre todo en la meditación de su palabra en esta mañana. Saludos a los hermanos de Ciudad de Dios también. Un placer de estar en esta mañana para poder entregarles sus saludos. Bien, para esta oportunidad está programado ver el pasaje en Lucas capítulo 12 y vamos a dar lectura a la sección que toca para hoy y será comenzando desde el versículo 22. Lucas capítulo 12. Creo desde el versículo 13, perdón. Y a los que tenemos Lucas capítulo 12, desde el versículo 13, vamos a dar lectura hasta el versículo 34. La palabra del Señor dice así. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios
la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan los gentiles o las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas o limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de volver a leer este pasaje bíblico y gracias porque sin duda en esta mañana tú tienes que hablarnos de manera personal. Que tu Espíritu nos guíe en este tiempo de meditación y exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Al leer este pasaje que acabamos de ver, yo estaba pensando en dos hábitos que son, bueno, diría mal hábitos que son propios del ser humano. Dos malos hábitos en el ser humano. Pero antes de esto, yo quisiera recordar un texto que dice lo siguiente así. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto es lo que dice Proverbios 4, versículo 23. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es interesante la recomendación del sabio, que si el ser humano debe guardar algo, y guardar quiere decir cuidar ahí. Cuida tu corazón. De todas las cosas que cuidas, cuida tu corazón. Pero la pregunta es, ¿cómo lo cuidamos al corazón? En el mismo contexto, en los versículos 20 y 21, leemos lo siguiente. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, guárdalas en medio de tu corazón. Ahí está. ¿Cómo guardamos el corazón? Con la palabra de Dios, manteniéndola, dice, en medio del corazón. Y eso es interesante porque cuando se nos habla de mantener en medio del corazón, quiere decir en el centro de nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que ocupar el centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón. Pero también hay que recordar que en la Biblia, cuando habla de corazón, siempre muchas veces habla de la mente o los pensamientos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dijo, del corazón salen los malos pensamientos. Y no estamos pensando que sale de ese órgano musculoso que tenemos que late continuamente en nosotros, sino que los pensamientos salen de la mente. Entonces, ahí está refiriéndose a la mente, a nuestros pensamientos. Lo que sería de toda cosa guardada, guarda tu mente. ¿Cómo lo guardas? Que tu mente se llene de la palabra de Dios y que tus pensamientos estén allí en la palabra de Dios y que la palabra de Dios esté en medio de tus pensamientos, en el centro de tus pensamientos. Eso es lo que está diciendo aquí. Guardar el corazón es guardar nuestra mente, es guardar nuestros pensamientos. Saben ustedes que si hay algo tan rápido en nuestra vida es el pensamiento. Es tan rapidísimo el pensamiento y uno puede pensar inmediatamente. Así que tenemos que tener con mucha diligencia el cuidado suficiente de controlar, porque nuestra mente puede inmediatamente
recibir o puede emitir cosas que pueden ser buenas o malas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso decía que guardar el corazón es guardar nuestra mente, guardar nuestros pensamientos. Pero sucede que en la vida diaria no siempre es eso, y aun cuando se trata de nosotros los creyentes o los cristianos. Porque saben, si salimos a la calle, lo que cuidamos es nuestra billetera. Lo que cuidamos es nuestra cartera. No digo que yo ando cartera, pero digo en general. Pero guardamos eso. Y salimos echando y asegurando bien la casa porque guardamos la casa. Es decir, se dan cuenta que nuestra mente se enfoca en eso y lo que estamos cuidando es eso. Y uno va alerta caminando por la calle porque lo que cuidamos bastante es el celular. Perdemos contactos, perdemos muchas cosas. Pero si esto relacionamos con la recomendación del sabio, ¿realmente estamos cuidando nuestro corazón en la calle cuando salimos o en la casa? ¿O son otras cosas que conciernen a lo superficial, a lo pasajero, a lo material, a lo de poca importancia y de poca duración? Si nuestro enfoque sería por aquellas cosas eternas, yo creo que llegaríamos a valorar con más seriedad lo que dice aquí el texto, de cuidar el corazón, cuidar los pensamientos, cuidar la mente, donde quiera que vayamos. Eso es. Si el ladrón se lleva nuestro celular, tenemos la tentación de correr tras él y quitarle o recuperar el celular. Pero si nos arrebatan una Biblia, podemos decir, ojalá que aquel ladrón se arrepienta en algún momento. Y Dios sabe por qué me ha llevado la Biblia, de repente va a ser salvo ese ladrón. Pero no decimos eso cuando nos llevan el celular, ¿verdad? Corremos a exponer nuestra vida. Y muchas veces hay personas que por rescatar un celular han muerto. Y eso es la verdad. El corazón del hombre está habituado a valorar siempre lo perecedero, y eso es lo que caracteriza al ser humano. Por eso decía en un comienzo, hay dos mal hábitos aquí en este pasaje que hablan de lo que es el corazón humano. Y no lo que trasciende más allá de las cosas que son lo que nos gusta, lo que queremos, lo que ansiamos, lo que deseamos y más queremos en esta vida. Bien, así que aquí quiero tratar en primer lugar el primer mal hábito del corazón humano, y aquí les digo que ese primer mal hábito es la codicia y avaricia sobre cosas materiales. Ese es el primer mal hábito en el corazón humano. Pero quisiera volver al pasaje que hemos leído para ver brevemente lo que implica cada uno de los versículos cuando se refiere a esto de la codicia y la avaricia. Y tenemos que volver al versículo 16. En el versículo 16 nos habla de la heredad de un hombre rico. Entonces leo para que ustedes puedan recordar. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Aquí no hay nada malo con que la heredad de alguien, la propiedad de alguien, el negocio de alguien, la empresa de alguien produzca. La idea es que produzca más. Así que en eso no hay nada malo. Así que había producido mucho el negocio de esta persona que aquí refiere el versículo. Pero donde descubrimos realmente el perfil de lo que era este hombre rico es a partir del del versículo 17, donde se descubre. Allí en el versículo 17 dice lo siguiente, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto descubre lo que él era en realidad. Estaba pensando en él, estaba pensando en su posición, estaba pensando en lo que él tenía, claramente. Pensando dentro de sí, es decir, en su corazón, dijo, ¿qué haré ahora? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ahora también debemos ver un detalle, que él no está consultando a otra persona, sino él se consulta a sí mismo. Él se pregunta a sí mismo y él se responde a sí mismo también.
Y él tiene la solución, tiene la respuesta y tiene el plan que debe seguir también por delante. Entonces, en este personaje vemos una vida totalmente independiente. Nadie puede ordenarle ni manejarle, sino él hace sus cosas para él y para nadie más. Eso es. Entonces, aquí vemos claramente que en él había un corazón lleno de egoísmo, pero también de orgullo. Cuando aquí está diciendo, esto es lo que haré, ahora el versículo 18, derribaré mis almacenes o graneros y los haré más grandes, y allí depositaré todos mis frutos y mis bienes. Ahora, se sentía dueño de todo, porque habla diciendo, mis graneros, mis bienes, mis frutos. Era de él, de nadie más. Eso es lo que él expresa claramente ahí. Por eso le decía, aquí en el corazón de él hay egoísmo, pero hay orgullo. Y hasta él era dueño también del tiempo, porque en el versículo 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, para muchos años. Él estaba seguro que iba a vivir muchos años, muchos años. Y luego se recomienda lo que él debe hacer, por lo tanto. Entonces, yo creo que él era un hombre próspero, pero dentro de todo lo que él creía que era dueño, aún de su propia vida, del tiempo y todo, creo que cometió errores garrafales. Y aquí vamos a ver dentro del plan que él tenía que en realidad él estaba muy equivocado. Tranquilo y seguro de sí mismo, dijo a continuación, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, y dice, repósate, come, bebe, regocíjate. Como dije, su plan ya estaba hecho, por supuesto. Y él se dedicaría a descansar, a comer, a beber y asistir en las parrandas y divertirse. O sea, eso era su plan que él había hecho. Pero ese mismo día Dios le dijo, siguiendo el relato, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Cómo lo habría aceptado él esto? Fue una escalofriante noticia. Que le digan después de que él ha hecho un plan ya para muchos años, ¿sabes qué? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has amontonado, ¿de quién será? Todo iba a acabar en una ilusión. Pero es interesante aquí destacar también lo que Dios le dijo a este hombre. Le dio el calificativo de necio. Y cuando hablamos de la palabra necio, estamos refiriéndonos claramente a una persona que está obstinada, se ha vuelto terco, porfiado, obstinado en él mismo y en lo que él tenía. O sea, nadie podía cambiarlo, él estaba enfocado en eso únicamente. Así que entonces cuando Dios le dijo que venían a pedirle su alma, seguramente él había visto las cosas totalmente diferente de lo que él había visto, había pensado y había proyectado hacia el futuro. Se le acabó y se le derrumbó completamente todo. Bien. ¿Sabe una cosa? Que cuando Dios le dijo eso, no le estaba diciendo, ¿sabes qué? Esta noche van a venirte a pedirte tu dinero y todo lo que tienes. No, no le dijo eso a Dios. Tampoco le dijo, ¿sabes qué? Esta noche van a venir asaltantes, estos ganadores, y ya, te van a sacar la cantidad de dinero que no imaginas. No. Pero tampoco le dijo que esa noche venían a invitarlo a un retiro de descanso, porque lo que él deseaba es descansar, teniendo tanta riqueza. Ni tampoco se le dijo que venían a invitarle para ir a comer en un buen restaurante, porque él estaba pensando llevar la vida en comer y comer también.
Pero tampoco no dice ahí que vino alguien para decirle, ¿sabes qué? Venía a brindar esta noche por la buena cosecha que has tenido. Tampoco. Ni le dijo tampoco que esa noche venían a llevarlo para ir a una juerga. Tampoco. Ahora lo que quiero decir es lo siguiente. Esa noche venía un siniestro enemigo hacia su vida que pretendía muchas cosas. Ese enemigo es llamado la muerte. Y él venía a pedirle no dinero, no sus bienes, no todo lo que tenía, sino quería llevar su alma. Venía a pedir su alma. Y eso es lo que toda persona debe pensar seriamente cuando vive desde el primer momento en esa tierra y tiene uso de razón. ¿De qué valen las cosas materiales? Vale para muchas cosas, buenas, importantes. Pero ¿de qué vale enfocarse solo en lo material para disfrutarlo todo en esta vida y sin pensar en nada más allá de la muerte? Vinieron a pedir su alma y él no esperaba una noticia como esa. La muerte, como el enemigo temido, venía a llevarle a un lugar donde no había reposo, porque él buscaba reposo. Venía a llevarle a un lugar donde no hay comida tampoco, ni bebida, ni fiestas, mucho menos. Los bienes que acumuló en esa tierra no le servían de nada en aquel lugar a donde iba su alma. Así fue el final triste de aquel hombre rico, un final donde se pierde todo y nada se gana. Así es, cuando uno se enfoca solo en lo material y uno piensa que la vida es para comer y hay que comer para vivir y ahí cierra todo. No es así. Ese es un concepto antiguo, aún muy equivocado. Y creo que ninguno de nosotros debemos pensar que la vida es para disfrutarla hoy antes que venga la muerte. Y en la manera como el mundo nos enseña, nos invita, nos incita y quiere contagiarnos a un ambiente que ya no es parte del nuestro. ¿Qué fue el pecado de aquel hombre rico? Tenía el corazón habituado a la codicia y a la avaricia por las cosas materiales. Su vida era acumular y acumular riquezas. Ahí está el problema. Solo pensó en sí mismo, en satisfacer sus propios deseos físicos y descuidando totalmente su alma. Ese es el problema, descuidar el alma. Fue muy tarde para aquel hombre no arrepentido llegar a un lugar donde nunca lo esperó. Por eso quedó tan sorprendido aquella noche cuando se le dio de parte de Dios el aviso y esta noticia no agradable. Esto realmente nos lleva a pensar mucho en la necesidad de escuchar el Evangelio, de creer en Jesucristo como el que nos salva no solamente del juicio y de la condenación del infierno, sino que nos salva también de una vida totalmente mala y que todo tiende a este mundo y a perderse sin tener ningún resultado para la eternidad con Dios. Sí. Por eso hay necesidad, hermanos, que ustedes y yo, cuando tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio con alguna persona que sabemos que lo necesita, hay que hacerlo. No tenemos que dar un sermón completo a esa persona. 2, 3 palabras bien dichas y bien puestas yo creo que es suficiente para hacerle reflexionar y hacerle ver que en la vida es urgente atender el alma y el alma necesita ser salvada. La persona necesita ser perdonada de sus pecados a tiempo antes que sea demasiado tarde. Y las responsabilidades de la iglesia, de los hijos de Dios, los siervos, los mensajeros, los que hemos sido llamados no solamente para estar convencidos de nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, sino de compartir este mensaje con los demás. Es nuestra responsabilidad. Jesús cierra su relato aquí diciendo, así es el que hace para sí tesoro
Y no es rico para con Dios. Es decir, piensa en sí mismo, pero no está pensando en Dios, pero tampoco está pensando en su alma, la que debe tener destino, el cielo y la presencia de Dios. Esto es lo que nos lleva a nosotros a cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos de la codicia. Cuidémonos de toda avaricia, porque la vida del hombre, dice el Señor, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no consiste en que tú tengas tanto o que tú tengas aquello que los otros no tienen o los demás tienen. No, 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 no. Ese es un error del ser humano, un error del hombre pecador. Es un error del hombre alejado de Dios, que se ha deshecho de Dios para concentrar su vida y sus pensamientos en las cosas de esta vida. La codicia fue el primer pecado en el huerto del Edén, porque fue Eva quien codició el fruto prohibido y luego desobedeció. Y ha seguido este mal hasta nuestros días. Ahora, los propios creyentes no estamos exentos de este pecado de la codicia. Es interesante lo que el apóstol Pablo nos recuerda en su segunda epístola a los Corintios. En el capítulo 11, versículo 3 dice así, me lo escuchan. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo le engañó a Eva? Haciéndola codiciar. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso los creyentes debemos cuidarnos mucho de la codicia, de la avaricia, eso. Y no codiciar ni un solo centavo, ni una aguja, ni un botón. No codiciar. ¿De qué te va a servir si acumulas cosas y luego te dicen, sabes qué, esta noche vienen a pedirte tu alma? Yo creo que cuando aquí el apóstol menciona estas palabras a los corintios, está dirigiéndose a la iglesia de Corinto, está hablando a los creyentes y nos habla a nosotros también. En cuanto al dinero, por ejemplo, siempre hay ese peligro de ser víctimas de la codicia. Por los malos manejos muchas veces en creyentes, en cristianos, que no lo hacen con responsabilidad. Y los creyentes, reitero, no somos la excepción. Podemos caer en ese problema. Debemos recordar que esto de la codicia, que ya apunta desde aquel día cuando Eva cayó, ha seguido y siguió dentro del pueblo de Israel. Moisés, al recibir el decálogo, nos recuerda en su versículo 17 del capítulo 20 de Éxodo, donde dice, no codiciarás, dos palabras, no codiciarás, no codiciarás. Y es interesante lo que Proverbios 1:19 dice también, la codicia quita la vida a sus poseedores. Así que la codicia no es recomendable para nadie, no solamente para los creyentes, sino también para cualquier persona en general. No es recomendable. Y esto lo dice con toda certeza el sabio aquí en Proverbios 1:19. La codicia quita la vida de sus poseedores. Y el apóstol Pablo también, refiriéndose a predicadores y maestros y profetas falsos que usan de la fe para comerciar y para lucrar con la religión y hacerse ricos, dice aquí el apóstol Pedro, porque aquí apunta a la avaricia y a la codicia de estos. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia. Ellos tienen el corazón habituado a la codicia. Los pensamientos, su mente está enfocado en el dinero y en la riqueza. Y de hecho, Pedro menciona ahí también cuál es el fin de estos, que se han enfocado en cosas materiales y no lo que realmente el Evangelio significa y contiene. Hermanos, el codiciar no se limita únicamente al dinero, a los bienes materiales, no se limita tampoco al codiciar a la mujer ajena. También hay quienes codician los manjares, las injustas ganancias
ocupar los primeros puestos de importancia, acaparar el manejo en el trabajo de muchas áreas del trabajo y hasta el poder en las iglesias. Es una codicia que no tiene límites. Esto, de hecho, que no es saludable, tarde o temprano termina muy mal. En su momento. Saben que Dios nunca es un ser apresurado ni loco. Nosotros a veces por una cosa mala nos precipitamos a actuar y a veces nos equivocamos por ser apresurados. Pero Dios nunca es apresurado. Hasta con nosotros no es apresurado. Nos deja reflexionar, nos deja pensar, nos deja que analicemos las cosas reales de nuestra vida en este mundo. Eso es lo que es Dios. Y Dios actúa precisamente en el momento que debe actuar. Nos da tiempo para corregirnos, para arrepentirnos, para pedir perdón. Si no lo hacemos, la responsabilidad es nuestra, no de Él, sino nuestra. Y por eso es interesante que pongamos mucho cuidado en estas cosas que se nos viene recomendando. Satanás codició el trono de Dios. ¿Y en qué resultó eso? En que fue destituido de la gloria de Dios por codiciar el trono de Dios. Acán, uno que era descendiente de la tribu de Judá, había codiciado un precioso manto babilónico, 200 ciclos de plata, 50 ciclos de oro, era un lingote. Lo escondió debajo tierra dentro de su tienda. Esa codicia, esa avaricia, ¿en qué terminó? El relato dice que fue apedreado él y su familia. ¿Y su familia por qué? Porque era cómplice también. Terminaron mal. Saben que la codicia nunca da buen pago. Siempre va a dar mal pago. El rey David codició a la mujer de Urías. ¿Qué le pasó? Hubo grandes problemas en su familia y en el reino por esa causa. Judas fue atrapado por la codicia porque era el tesorero del grupo. Pero terminó con un remordimiento y tirando las monedas y luego se suicidó. Ananías y Zafira, que eran parte de la primera iglesia, codiciaron y sustrajeron de lo que le pertenecía al Señor. Vino juicio sobre ellos. Cayeron muertos. Yo digo que en este tiempo de gracia Dios realmente nos está tolerando muchísimo porque hay muchas cosas que pasan igual o peor. Pero vuelvo a decir o reitero que Dios es tan misericordioso y compasivo. No es un Dios apresurado y siempre nos da la oportunidad de reflexionar y pensar en nuestras acciones, las cuales deben ajustarse a la voluntad de Dios y recordar que las cosas dentro de su pueblo tienen que ser muy respetadas y que ninguna persona debe tomar nada de lo que le pertenece. Escuché una vez de alguien que dijo que habían 3 ancianos de una iglesia que decidieron hacerse cuentas entre ellos. Y se confesaron los 3 en una reunión privada. Y uno dijo, yo quiero confesarles con toda sinceridad que mi debilidad es el licor. Y cada vez que celebran la cena, luego después voy por atrás y me tomo todo lo que queda. Confesó. Y el otro dijo, yo también quiero confesar. ¿Saben qué? De todas las ofrendas que se recoge, de la bolsa siempre cada domingo saco un poco, pero les confieso que esa es mi debilidad. Y el tercero le dice, yo también confieso mi debilidad. Mi debilidad es el chisme. Los otros ya estaban fritos porque él iba a descubrir todo lo que contaron. ¿Saben, hermanos, lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 26? Permítame, dice así. Hay quien todo el día codicia y no da.
interesante. Pero luego dice, pero el justo da y no detiene su mano. Lo que aquí está enseñándonos la palabra de Dios es, qué bueno que una persona prospere en todo y eso no es malo. Pero debe ser un mayordomo responsable, que en todo lo que implica su responsabilidad como buen mayordomo debe atender todas las áreas que le corresponde atender, no solamente una. El rico avaro solamente atendía su propia vida, su vida, no le importó lo demás, ni Dios. Digo otra vez, tener dinero o cosas materiales no es malo. No es malo tener abundantes cosechas ni buenos resultados de los negocios. Pero Jesús aquí exhorta a los que solo se preocupan en acumular y acumular riquezas, convirtiendo esto como el objetivo final de su vida, sin un sentido de una mayordomía santa, como corresponde a los hijos de Dios, y sabiendo que aún que ésta se convertirá más tarde en una desilusión y a la vez en una trampa para él. Lo correcto es usar los recursos con sabiduría, invertirlos para el reino de Dios y en las cosas básicas y necesarias de la vida. Eso sí, como creyentes tenemos el deber de separar lo que es del Señor cada vez y luego viene lo que corresponde a los diversos gastos que uno tiene que hacer en familia o fuera de familia por su trabajo. Pero Dios tiene que ser primero. Entonces aquí voy a ponerle punto vamos a decir, a este primer mal hábito del corazón humano, la codicia. El segundo mal hábito en el corazón humano es la ansiedad. Y esto ya lo vemos entre los versículos del 22 al 30 del pasaje. Debemos recordar que ansiedad es lo mismo que decir afán, es lo mismo que decir angustia, también ansia e intranquilidad. Y tengamos cuidado con este mal porque también es un pecado, un mal hábito y que también puede ser dañina para la salud incluso. La ansiedad puede enfermar y hasta matar también. Un doctor contó una vez de que habían venido 2 pacientes al mismo tiempo para sus análisis en el hospital. Y fueron chequeados. Y entonces el diagnóstico de cada uno fue escrito. Pero el problema fue que los resultados fueron puestos en sobres equivocados. ¿Por qué digo esto? Porque del primer paciente salía de que tenía una enfermedad que posiblemente, eso es lo que se creía, que iba a morir porque era grave. Pero del otro decía que muy pronto se recuperaría. Y como los resultados escritos fueron en sobres equivocados, el que no tenía esperanza se recuperó. Y el que debía recuperarse pronto murió. Entonces, en conclusión, podemos reconocer que la ansiedad es un mal que puede enfermar y hasta matar. Y saben ustedes que los creyentes no estamos exentos de caer en la ansiedad, en la angustia, en el afán, en la intranquilidad. Según el versículo 22, nos damos cuenta que allí el Señor se dirige a los discípulos, a los que ya habían creído en Él, y les dice que no deben estar ansiosos ni afanosos por las cosas materiales. Y si lo dijo a ellos, nos dice a nosotros también. Uno de los grandes peligros en la vida cristiana es convertir en el primero y principal objetivo de nuestra existencia la adquisición de alimentos y ropa. ¿Por qué? Porque como ahora ya somos convertidos, ahora somos creyentes, ya no estamos en fiestas, ya no malgastamos en cerveza y muchas cosas que sirven para nada. Entonces como que hacemos un ahorro, un buen ahorro, habiendo dejado el mundo y ahora perteneciendo a Cristo. Pero lo que pasa es que ese dinero que se ahorra podemos estar gastando en comida y en vestido, en comida y en vestido, en comida y en vestido. Y aquí se nos exhorta a tener cuidado con eso también. Claro que no es malo comer, no es malo vestirse.
Pero que la vida sea comer y estar de moda, eso conlleva realmente el peligro de descuidar nuestra vida espiritual, nuestra alma, para darle gusto a nuestro cuerpo cuando realmente muchas veces no tiene necesidad. Recordemos que Dios no dejó sin alimento a su pueblo en medio del desierto. Y cito una experiencia del pueblo de Dios en el desierto. Y los vestidos que usaban ellos les duró 40 años. Noten lo que dice Deuteronomio 29:5. Dice así: y yo os he traído, dice el Señor, 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Qué interesante lo que él dice. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Claro, al citar este versículo, claramente no estoy queriendo decir que la ropa que tenemos debemos usarlo por 40 años. No se trata de eso. Pero sí, más bien lo que queremos destacar aquí es que no olvidemos que Dios siempre va a tener cuidado de esas necesidades que son secundarias en nuestra vida. En eso Él es fiel. Esta mañana hablábamos un poquito, decíamos que el tiempo está difícil ahora en el país. Las cosas están subiendo de precio. Pero como creyentes, dice, pero aún así no nos falta que comer. Siempre tenemos algo de comer. Y siempre tenemos algo que ponernos sobre el cuerpo. Por lo tanto, el punto es que no se trata que descuidemos nuestra vestimenta ni dejemos de comer. Se trata aquí de no ser víctimas del consumismo y la moda del día. Tratando de conformarnos a este siglo, como dice el apóstol, malgastamos recursos en compras muchas veces innecesarias, mientras que por otro lado relegamos a un plano secundario la obra de Cristo. Y creo que la obra de Cristo es más importante y debe tener el primer puesto en nuestras vidas. La comida y el vestido deben ser subordinados y que no tiene que ser lo primero, lo prioritario. En eso la palabra de Dios pues nos recomienda de esa manera. Y ya avanzo aquí hacia el final. Los cristianos no estamos libres de ese peligro. En el proceso de ganar dinero para las necesidades de la vida, no debemos permitir que estas cosas adquieran una importancia indebida. Hay cosas más importantes que lo que comemos y vestimos. Nuestro Señor ilustra aquí en el pasaje versículos 24 y 27 con lo de los cuervos, también con lo de los lirios, dándonos a entender que Dios cuida de las criaturas suyas. Los cuervos no viven ansiosos, sin embargo, viven dependiendo de Dios. Entonces, si Dios cuida de los cuervos, tanto más alimentará a quienes los ha creado y los ha redimido y los ha salvado por su gracia. Y por supuesto, a los que ha llamado para que sean sus siervos, sus servidores, a quienes nunca los va a descuidar. Los lirios del campo no trabajan ni hilan, dice aquí, pero tienen una gran belleza natural que rivaliza con Salomón y toda su gloria. Si así hace Dios con las flores del campo que después se marchitan, la pregunta es, ¿se despreocupará el Padre Celestial de sus hijos? No, no definitivamente. El problema está muchas veces en nuestra escasa fe. Ahí está el problema también. ¿Dónde está la fe cuando llega el momento apretado, el momento de necesidad? Es el momento desafiante para que tú y yo digamos, Señor, yo creo en ti y en tus promesas y en tus palabras fieles. Nunca has dejado que vaya por la tierra aquellas palabras que tú dijiste respecto a tu presencia con nosotros y a tus cuidados diarios.
De manera que allí es donde debemos recapacitar en la gran falta de fe muchas veces. A veces tambaleamos porque la fe está muy débil. Esa poca fe que queda demostrada cuando vivimos ansiosos, afanosos, demasiado preocupados, agitados, afligidos. Y así muchas veces, aún estando así, nos lanzamos por tener más posesiones materiales. Malgastamos nuestras vidas en aquellas cosas que Dios pudo haberlo hecho y que no nos faltaría nada si hubiéramos dedicado más tiempo a Él. En realidad, nuestras necesidades diarias son pequeñas cuando vivimos dentro de lo sencillo y necesario. Una persona puede tener muchísimo en el mundo, pero eso no quiere decir que antes, cuando no tenía mucho, comía un plato y a lo mucho 2 platos. Y que ahora que tiene mucho, ahora come 20 platos y a veces 30 platos. No es así. Siempre se come lo necesario. Y es lindo cuando una persona come siempre de lo que hay y de lo sencillo. Eso realmente nos da tranquilidad y aún nos deja respirar para decirle gracias, Señor, por lo que tú nos has dado ahora. Tú eres fiel. Y si mañana tenemos algo más, que eso es cosa del Señor, pero no es cosa del afán, de la ansiedad. Es maravilloso vivir dentro de la sencillez. El Padre Celestial no quiere que sus hijos vivan una loca carrera por los placeres cotidianos de este mundo. No, eso no es lo que Dios no quiere. Y recuerda Proverbios 17:1, donde dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y en cuanto a la vestimenta, la Biblia también nos enseña y nos dice que debemos vestirnos con decoro, pudor y modestia. Todas esas cosas nos enseñan a cómo debe ser nuestro pensamiento, nuestro corazón respecto a las cosas materiales. Nuestro Señor aplica sus enseñanzas aquí, haciendo un llamado a sus hijos para que no estemos ansiosos. Cuando dice en el versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El problema nuestro es que buscamos siempre la añadidura cada día. Invertimos la cosa. Si buscáramos a Dios primero, concentrándonos en Él, en aquellas cosas que nos toca desde nuestro tiempo de pensar en Él desde que nos levantamos de la cama y recordar su palabra y hablar con Él y encomendar todo a Él y luego ocuparnos en lo que sigue para que de lo que conseguimos podamos comer y vestirnos, todo eso está dentro de lo normal. Y eso debería ser así. Según el versículo 32, el Señor llama a sus discípulos, manada pequeña, enviados al mundo. Ellos no contaban con medios y recursos visibles para defenderse en la vida, pero para ellos estaba reservado el reino de Cristo, donde el Señor les prometió reinar con Él. Ante esto el Señor los alentó a no temer, porque si el Padre Celestial les concedió estos honores gloriosos, entonces no deberían preocuparse por el camino que debían recorrer en medio de tantas necesidades y luchas, porque el enfoque no debe ser las cosas materiales. El Señor dijo en un momento, el reino de Dios no consiste en bebida y en comida. Entonces, pensar en lo que es primero. Así que el Señor llama a invertir y hacer tesoros en el cielo, dejando de acumular en esta tierra para después dejarlo todo. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dijo el Señor. Pero cuando pensamos en alguien que se deja llevar por este problema de la ansiedad y muchas cosas que le alejan de su fe en el Señor, es triste cuando su final llega y termina diciendo: para nada me afané, solo viví esclavizado. Hay una estrofa o coro de un himno clásico que dice así: he de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así, con el tiempo mal gastado he de presentarme allí. Es cosa que como hijos de Dios y mayordomos sepamos utilizar lo que Dios nos da, sin ambicionar nada más, porque todo se quedará, sino atesorando para el cielo.
donde ni ladrón ni polilla harán daño. Y Dios nos recomienda y nos recuerda que no perdamos de vista a un Dios que todo lo puede y que por amor no olvida a sus hijos. Por lo tanto, nuestra fe debe ser cada vez más fuerte en Él. Que dejarnos llevar por la codicia o dejarnos llevar por la ansiedad, que al final tienen un, digamos, vale redundar, un final desastroso, triste, desdichado, que no vale la pena. Que el Señor nos ayude.